Lía tenía solo 4 años cuando su mundo se desmoronó de forma irreversible. Nacida en una pequeña aldea en la sabana africana, conocía la dureza de la vida desde muy temprano, pero nada la prepararía para lo que estaba a punto de suceder. Su padrastro, un hombre de corazón frío y mano pesada, la abandonó en medio de la inmensidad del desierto. Sin previo aviso, sin una mirada de compasión, la dejó allí, desamparada, sin entender el motivo. Se vio sola, con los pies descalzos y una mente confundida, tratando de comprender qué había hecho mal para merecer eso. El calor abrasador de la tarde africana la envolvía, quemando su piel, mientras el viento seco levantaba el polvo y formaba remolinos a su alrededor. Su único consuelo, su madre, había desaparecido meses atrás, dejando a Lía vivir bajo la sombra de un hombre cruel. Mientras el calor apretaba, intentó caminar, pero las fuerzas comenzaban a fallar. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y el hambre y la sed empezaban a devorar su energía. Caminaba sin rumbo, entre arbustos espinosos que le rasgaban la piel, y a cada nuevo intento se sentía más perdida. La sabana parecía no tener fin, un vasto mar de hierba seca y árboles retorcidos, donde el peligro se ocultaba en cada esquina. Con el rostro marcado por las lágrimas y los ojos hinchados de tanto llorar, Lía ya no sabía qué hacer. ¿Dónde estaba su madre? ¿Por qué nadie venía a buscarla? Se sentía demasiado pequeña para enfrentar la inmensidad de ese lugar. El sol, cada vez más bajo en el horizonte, pintaba el cielo de naranja y rojo, mientras la niña, exhausta, buscaba refugio bajo la sombra de un árbol solitario, esperando que, de alguna manera, el mañana fuera más amable con ella. Mientras Lía intentaba entender lo que sucedía, una leve brisa agitó las hojas secas alrededor del árbol donde estaba. El silencio de la sabana, que antes parecía reconfortante, ahora estaba cargado de tensión. Fue entonces cuando escuchó un sonido distante, un ruido de algo arrastrándose por la tierra. Su corazón latió más rápido y miró a su alrededor, tratando de localizar el origen del sonido. Al principio pensó que era algún animal pequeño, tal vez un pájaro o incluso un roedor, pero el sonido se fue haciendo más fuerte, más cercano, y en cuestión de segundos lo que se acercaba no era nada pequeño. Sus ojos se fijaron y por un momento quedó paralizada de miedo. Un león, una criatura majestuosa e imponente, apareció a la vista. Lía no sabía qué hacer. El miedo se apoderó de su cuerpo y se quedó inmóvil, observando mientras el león se acercaba. Sus ojos dorados, intensos y penetrantes, se fijaron en ella. La niña tragó saliva. El león no parecía querer atacarla, pero aún así, él era un animal peligroso, y Lía lo sabía. Su instinto le decía que debía huir, pero sus piernas no respondían. A cada paso que el león daba, sentía el corazón acelerarse más. El calor de la sabana parecía más sofocante. Ya estaba cerca, casi al alcance de su brazo. Pero, en lugar de mostrar hostilidad, el león solo la observaba. Al principio, Lía pensó que era una trampa, algún tipo de distracción antes de un brutal ataque. Pero al mirar en los ojos del animal, percibió algo diferente. El león estaba herido. Sus patas delanteras estaban visiblemente lastimadas y se movía con dificultad. Algo en su comportamiento parecía pacífico, como si él también estuviera cansado y confundido, tal como ella. Lía permitió que su respiración se calmara un poco, aún con el cuerpo tenso, pero ya sin el miedo absoluto. El león, aunque grande e imponente, no parecía tan amenazante. Su presencia, aunque aún marcada por la fuerza de la naturaleza salvaje, traía algo diferente. Una quietud, una energía que se mezclaba con la desolación del ambiente. Lía lo miró, sintiendo una extraña sensación en el pecho, algo entre miedo y curiosidad. No sabía qué hacer. El león estaba allí,
inmóvil, observándola, como si esperara que ella tomara la primera actitud. Ella, cuerpo aún tembloroso, se sentó lentamente en el suelo de forma instintiva, tratando de mantenerse lo más tranquila posible. No sabía si él la atacaría o si de alguna manera podría ser una ayuda. Ese silencio entre los dos parecía interminable, y Lía sintió un escalofrío subir por su espalda. Pero, poco a poco, comenzó a percibir algo más. El león no se movía de forma amenazante. Su expresión era tranquila, como si él mismo estuviera intentando entender la situación. A cada paso que ella daba, el león también parecía dar un pequeño paso, más atento, más cerca, pero sin prisa para agredirla. Estaba herido y parecía que su único interés era descansar. Lía, incluso con su confusión y miedo, sintió una conexión silenciosa, algo que le hacía creer que, en ese momento, el león no era una amenaza, sino una presencia. Tragó saliva y, con dudas, extendió la mano, tratando de acercarse al león con cautela, pero sin invadir su espacio. Él no reaccionó, y eso le dio una extraña sensación. El tiempo parecía pasar lentamente en esa sabana interminable. Lía no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la dejaron allí, pero las horas parecían arrastrarse de una manera casi interminable. El calor aún estaba allí, quemando su piel, pero la presencia del león a su lado hizo que sintiera una protección invisible. Era como si, incluso siendo una criatura salvaje, él supiera lo que estaba sucediendo. Poco a poco, Lía se relajó un poco más, aunque aún estaba alerta. Comenzaba a caer la noche y con ella el peligro de la sabana se intensificaría. Pero en ese momento, con el león a su lado, Lía comenzó a creer que, tal vez, no estaba tan sola como pensaba. La noche llegó rápidamente, trayendo consigo un silencio pesado y sombrío. En la sabana, la temperatura caía drásticamente y los sonidos de la vida salvaje comenzaban a surgir. Lía, que antes sentía la protección del león, ahora se sentía vulnerable de nuevo. El miedo a la oscuridad y a los depredadores que rondaban la zona se instaló en su pecho. Intentó mantenerse quieta, pero la tensión era palpable. El león, aunque herido y exhausto, se levantó con dificultad y se posicionó entre ella y el camino por donde podrían surgir los depredadores. Lía observó con una mezcla de admiración y gratitud. A pesar de su estado debilitado, él parecía dispuesto a defenderla. De repente, los ojos brillantes de hienas surgieron a lo lejos. Se estaban acercando lentamente, atraídas por la presencia de Lía y del león herido. Lía sintió un escalofrío en el estómago y una ola de pánico la invadió. Las hienas, con sus sonrisas distorsionadas y miradas hambrientas, se acercaban cada vez más. Pero antes de que el pánico tomara el control de Lía, el león rugió con una fuerza que hizo temblar hasta la tierra. Se erguió de forma imponente, a pesar de sus heridas, colocándose entre Lía y las hienas. El rugido fue profundo y autoritario, y las hienas, reconociendo la fuerza del león, retrocedieron. Lía, asombrada, observó al animal proteger su vida. Era como si el león estuviera cumpliendo una promesa silenciosa de cuidarla. A pesar de estar herido, él estaba dispuesto a enfrentar la amenaza de las hienas. Lía, sintiendo una ola de gratitud, se encogió detrás del árbol, observando mientras el león mantenía su postura imponente. Él no retrocedió, ni vaciló, a pesar del dolor visible en sus pasos. El león permanecía allí, como un guardián silencioso. Mientras las hienas se alejaban, la niña se permitió respirar más libremente, pero no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de lo que el león estaba haciendo. No solo se defendía a sí mismo, sino también a ella. Lía, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una conexión que nunca imaginó que sería posible. Él, una bestia salvaje, y ella, una niña perdida,
estaban, en ese momento, luchando juntos por la supervivencia. Mientras la noche avanzaba, el frío en la sabana se volvía cada vez más intenso. Lía, exhausta y hambrienta, el peso del cansancio en sus hombros. El león, aún de guardia, mantenía los ojos atentos, su mirada recorriendo la oscuridad con una vigilancia implacable. La niña no podía dejar de pensar en lo que había sucedido hasta ese momento. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cómo había sido dejada sola en un lugar tan cruel e inhóspito? Aún no entendía la profundidad del abandono, pero una parte de ella sabía que, de alguna manera, debía encontrar fuerzas para seguir adelante. Y, sorprendentemente, el león se había convertido en su compañero en ese viaje silencioso. El león, aunque herido, parecía más fuerte de lo que Lía jamás había imaginado. Cada vez que la miraba con sus ojos dorados y profundos, ella sentía una sensación de confianza que la envolvía. Él no estaba allí solo para sobrevivir, sino para protegerla. Mientras ella temblaba de frío y miedo, el león permanecía allí, firme, como un pilar de resistencia contra las fuerzas implacables de la sabana. La niña sabía que su presencia era la única razón por la cual aún se sentía un poco segura. Él se había convertido en su ancla, su improbable protector. Y, a pesar de sus propias debilidades y heridas, él había demostrado ser capaz de enfrentar cualquier amenaza para garantizar que ella estuviera protegida. Al amanecer, el sol volvió a levantarse sobre la sabana, calentando la tierra y el cuerpo cansado de Lía. Se levantó con dificultad, sus pies descalzos sangrando por los espinos y piedras por las que había caminado la noche anterior. El león, aún con su herida visible, también se levantó, pero no parecía dispuesto a seguir caminando. Miró a Lía con una mirada que parecía preguntarle si estaba lista para seguir adelante. La niña, con el corazón pesado y los ojos cansados, sabía que no había otra opción. Necesitaban seguir adelante. Ella tocó su mano en la cabeza del león, de forma cariñosa, como si le agradeciera por la protección. Y con un suspiro profundo comenzó a caminar, sin saber a dónde iría, pero con la certeza de que, por más improbable que fuera, tenía a su lado una criatura que la había defendido sin pedir nada a cambio. Los dos comenzaron a caminar lentamente por la sabana. Lía, con los pies heridos y el cuerpo exhausto, trataba de mantenerse en movimiento, mientras el león, a pesar de las heridas, aún caminaba con dignidad. El sol estaba alto, el calor abrasador hacía que todo alrededor fuera aún más difícil de soportar. La niña sentía la sed quemando su garganta, pero no se atrevió a detenerse. Sabía que si se quedaba allí mucho tiempo, su vulnerabilidad quedaría expuesta de nuevo, y eso era algo que no podía permitir. Miró al león, que caminaba a su lado, y se preguntó qué sentiría él. Tal vez también estuviera sediento, hambriento, pero aún así, él seguía firme, su presencia tranquila y protectora, siendo lo único que parecía seguro en ese caos. Horas pasaron, o tal vez solo minutos, pero para Lía, el tiempo parecía arrastrarse. El calor del día aumentaba, haciendo que la caminata fuera más difícil con cada paso. Ella ya se había acostumbrado al sonido de la respiración del león a su lado, con su presencia constante y silenciosa. Era como si él fuera lo único real, en un mundo que antes parecía familiar, pero que ahora se sentía completamente extraño y hostil. Lía se preguntó si algún día alguien vendría a rescatarla, pero con el león a su lado, comenzaba a percibir algo que antes no entendía. Tal vez ya no era su supervivencia lo que importaba. Tal vez era el vínculo que había formado con ese ser tan improbable. Él con su fuerza y vulnerabilidad, y ella con su debilidad y miedo, estaban enfrentando juntos la sabana. El león se detuvo bruscamente y Lía, atenta, lo miró.
Sus ojos dorados se fijaron en algo distante y por un momento Lía sintió que la tensión en el aire había cambiado. El león emitió un bajo gruñido y la niña se encogió, el miedo apoderándose de su cuerpo. Era como si una nueva amenaza se estuviera acercando, algo que ella no podía ver, pero que el león claramente detectaba. Ella, sin saber qué hacer, se quedó quieta, tratando de no hacer ruido, pero el león se mantuvo firme. Sus heridas parecían importar poco frente a la nueva amenaza. La tensión en el aire era palpable y Lía se dio cuenta de que, una vez más, sería el león quien enfrentaría el peligro para protegerla. El sonido de pasos rápidos comenzó a acercarse. Lía, con los ojos bien abiertos, intentó discernir qué se aproximaba en su dirección, pero aún no podía ver nada. El león, con los ojos fijos, permaneció en su postura protectora, el gruñido bajo creciendo en intensidad. Lía podía sentir su cuerpo tenso, como si el león estuviera transmitiéndole toda su fuerza, toda su protección. El sonido de los pasos se hacía más claro. Ahora ella podía percibir que no eran animales salvajes, sino algo más humano. La niña se sintió congelada de miedo. ¿Cazadores? La idea de seres humanos armados, capaces de destruir todo lo que quedaba de su esperanza, la aterrorizaba. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Lía miró una vez más al león, buscando alguna certeza de que él sabía lo que estaba haciendo. El animal siguió observándola, sus ojos tranquilos, casi como si dijera: «Estoy aquí». Y fue en ese momento que Lía entendió. El león no solo estaba defendiendo su vida, sino también la de ella. La conexión entre los dos iba más allá de cualquier explicación lógica. Él sabía lo que era el miedo, sentía el dolor y aún así estaba dispuesto a luchar. El paso de los cazadores se hacía más fuerte, más inminente. Lía sintió un escalofrío. Ella no tenía fuerzas para correr y el león estaba demasiado herido para enfrentar a varios hombres. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un sonido distante, un rugido de motor, cortó la quietud de la sabana. El helicóptero apareció, como una visión salida de un sueño. Lía, con lágrimas en los ojos, no podía creer lo que estaba viendo. El equipo de protección ambiental, alertado sobre la caza ilegal en la región, había llegado. El león, aún en pie y firme, miró por última vez a la niña y luego se alejó lentamente, dándole un espacio seguro para acercarse a los nuevos aliados. El riesgo inminente de los cazadores se disipó y Lía sintió un alivio profundo, como si el peso del mundo finalmente hubiera sido retirado de sus hombros. Ella, con pasos temblorosos, corrió hacia el equipo de rescate y, sin palabras, simplemente señaló al león herido. El equipo de rescate, visiblemente sorprendido de encontrar a una niña tan pequeña y sola, comenzó a actuar rápidamente. Uno de los miembros se acercó a Lía, ofreciéndole agua e intentando calmarla con palabras suaves, pero ella estaba más preocupada por el león. Su cuerpo seguía temblando, pero su mirada estaba fija en el animal que la había protegido. Ella no quería dejarlo, no quería que él fuera abandonado nuevamente. El león, con los ojos cansados, miró por última vez a Lía antes de acostarse, visiblemente agotado por el dolor y por la lucha que había enfrentado durante toda la noche. Parecía haber entendido que ella ahora estaba a salvo. Para él, su misión estaba cumplida. Lía, con la mano aún sosteniendo la garra de uno de los miembros del equipo, señaló al león herido. Las palabras que quería decir estaban atrapadas en su garganta, pero sus ojos hablaban por ella. El equipo de rescate pronto se concentró en el león, que se había alejado un poco, pero aún mantenía su posición de descanso, exhausto. Lo sedaron rápidamente, con cuidado, para que pudiera ser transportado sin causar más sufrimiento. Lía, aún en estado de shock,
no podía apartar la vista del león. Una parte de ella sabía que su rescate era vital, pero otra parte quería estar allí, a su lado, sosteniendo su cabeza herida, agradeciendo por todo lo que él había hecho por ella. El helicóptero despegó y Lía fue colocada a bordo, aún en un estado de desorientación. El viaje hasta la base del equipo de rescate parecía largo, pero finalmente ella estaba a salvo. El león, ahora en camino de recibir los cuidados médicos necesarios, también tenía por delante su propia jornada de recuperación. Lía sabía que aunque el rescate había traído un alivio inmediato, la verdadera recuperación para ambos sería un viaje mucho más largo. Ella no sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentía un pequeño atisbo de esperanza. Cuando el helicóptero finalmente aterrizó, la sensación de seguridad fue casi abrumadora. La base del equipo de rescate era pequeña pero eficiente, y Lía fue rápidamente acogida. Aunque estaba físicamente a salvo, su corazón seguía allí, en la sabana, con el león que había sido su protector. La llevaron a un área donde la alimentaron e hidrataron, pero su mente estaba distante. Su cuerpo estaba débil, pero su alma sentía la marca de aquel día. La pérdida, la lucha y sobre todo la conexión que había hecho con un ser tan salvaje, pero al mismo tiempo tan comprensivo. Dejar de preguntarse si el león, en su estado de fragilidad, sabía lo mucho que había cambiado su vida. Mientras se recuperaba, Lía se sentó en silencio, observando a los miembros del equipo cuidar al león herido, que ya había sido colocado en un cercado para comenzar el tratamiento. Sentía una gratitud tan grande que las palabras eran demasiado pequeñas para expresarla. El león no solo la había protegido de la selvaticidad de la sabana, sino que también le había enseñado una lección profunda sobre la fuerza, la vulnerabilidad y la compasión. Él, con sus heridas abiertas, se había arriesgado para defenderla, y ella sabía que ese gesto de cuidado no sería olvidado. El equipo estaba optimista sobre la recuperación del león. Habían hecho lo mejor posible para tratar sus heridas, y pronto sería llevado a una reserva natural, donde podría recuperarse adecuadamente. Lía, por su parte, ya no estaba sola. Sabía que, en algún lugar, el león ahora estaba a salvo, siendo cuidado como ella merecía ser. Incluso después de todo lo que había vivido, una sensación de paz comenzó a crecer dentro de ella. Había encontrado una fuerza que no sabía que poseía y, tal vez lo más importante, había encontrado un amigo que la había protegido cuando el mundo parecía haberle dado la espalda. En los días siguientes, Lía recibió cuidados médicos, pero el peso emocional de lo que había vivido no se desvanecía fácilmente. Con frecuencia se encontraba en silencio, pensando en el león y en la conexión única que había formado con él. Aunque ahora estaba en un lugar seguro, sentía una nostalgia por el animal, como si parte de ella aún estuviera en la sabana, protegida por esa figura fuerte y vulnerable a la vez. El equipo de rescate, al darse cuenta del vínculo especial entre Lía y el león, se aseguró de mantenerla informada sobre el progreso de su recuperación. Y así, la niña comenzó a esperar pacientemente el día en que pudiera verlo nuevamente, sabiendo que él también necesitaba tiempo para sanar sus heridas. Pero por más difícil que fuera, Lía comprendió que en ese momento la mayor lección que ella podía llevar consigo era la importancia de la confianza y la protección mutua. Finalmente, llegó el día. Lía fue llevada a la reserva donde el león había sido trasladado para su recuperación. Al verlo, ahora más fuerte y en mejor estado, una sensación de alivio y gratitud la invadió. No corrió hacia él de inmediato, sino que se quedó observando su postura imponente, digna. Y el león, al verla, se acercó lentamente, sus ojos fijos en ella,
y por un momento parecía que ninguno de los dos quería romper el silencio que se había formado entre ellos. Era un silencio de comprensión mutua, de un viaje compartido que solo ellos podían entender. Lia, con una sonrisa tímida, tocó su mano en la reja del cercado donde él estaba, y el león frotó su cabeza en la barra de la reja, como si le agradeciera por todo el cuidado que había recibido. Lia permaneció allí durante un largo tiempo, observando al león, absorbiendo cada momento. La sabana ya estaba distante, pero las lecciones de aquel viaje permanecerían con ella para siempre. Sabía que esa experiencia, de haber sido protegida por una criatura tan feroz y al mismo tiempo tan vulnerable, la había moldeado de una manera que las palabras no podían explicar. Ya no sería la misma niña que había sido abandonada en el desierto. Ella había aprendido la importancia de la confianza, de la empatía y de cómo incluso los seres más improbables podían convertirse en los mayores aliados. El león no solo la salvó físicamente, sino que también le enseñó a ver el mundo con otros ojos. Ojos que ahora reconocían que, incluso en las situaciones más desesperadas, existía un hilo de esperanza. Con una última mirada cariñosa hacia el león, Lia se dio la vuelta, sabiendo que él estaba donde necesitaba estar y que ella también había encontrado su camino. Ahora tenía una historia que contar, una historia de superación, lucha y una amistad improbable que brotó en el corazón de la sabana. Con cada paso que daba hacia el futuro, Lia sabía que la jornada de superación no tenía fin, solo comenzaba allí, con la fuerza de una conexión verdadera que ni siquiera el desierto más implacable podría borrar. Ahora que has acompañado este viaje de superación, quiero saber de ti. ¿Qué opinas de esta conexión improbable entre Lia y el león? ¿Crees que la fuerza de un ser puede ser un cimiento para el otro? Deja tu opinión en los comentarios, vamos a debatir sobre esto. Y no olvides darle like al video y suscribirte para no perder las próximas historias que tocarán tu corazón. Quiero ver tu opinión aquí.